Bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos a tener a continuación la enseñanza de la palabra de Dios. Primeramente vamos a orar. Bendito Señor, gracias le damos, Padre, que nos permite estar aquí reunidos. Gracias también, Señor, porque sabemos que su presencia es real en medio de nosotros, Padre. Le alabamos y le adoramos. Y ahora también, Señor, pedimos ser guiados en todo momento a través de esta enseñanza, a través de su bendita palabra, Señor, que cada uno de nosotros seamos instruidos con ella, Señor, y que también su palabra sabemos que será de grande edificación para cada uno de nosotros que la escucharemos, Señor. Bendiga a nuestro pastor y úselo, Señor, conforme a su voluntad. Y también, Señor, únjalo con el poder de su Santo Espíritu, Señor. Rogamos que en todo momento usted, mi Dios, sea exaltado, sea glorificado. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. También vamos a decir nuestra declaración de obediencia a la palabra de Dios. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24:7. Gloria sea al Señor. La victoria de Pérgamo, parte 2. Es la enseñanza que estaremos recibiendo el día de hoy. Dejo el lugar a nuestro pastor Javier Trejo García. Que Dios les bendiga rica, grande y poderosamente. Nuestros hermanos en este auditorio pueden tomar sus lugares. Nuestros hermanos en las redes sociales los invitamos a poner toda su atención a esta transmisión, ya que el tema que estamos tocando es de vital importancia. Estamos en tiempo de oración. Y precisamente, ¿cómo alcanzar la victoria en todas las áreas de la vida? Es mediante la oración, mediante el ayuno también. Pero la oración, el ayuno, sin obediencia, en realidad no tienen gran provecho. Así que hoy vamos a ver también cómo debe trabajar en conjunto lo que es la oración, el ayuno, pero hoy vamos a hablar de la palabra determinación. ¿La puede repetir conmigo? Es determinación. ¿Por qué tocar el libro de Isaías si la iglesia de Pérgamo la encontramos en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis? Por la característica que tiene este relato, el Señor hablando, porque fue Jesucristo mismo, dándole las palabras exactas, precisas, puestas en una carta, puestas por escrito. Esta carta, envíala al ángel de la iglesia en Pérgamo. Son palabras directas de Jesús. Dentro de esa carta se hace mención que en Pérgamo estaba el trono de Satanás y que era el lugar de su morada. Entonces encontramos que no era cualquier lugar. Apelando a la profecía bíblica, leemos el versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
ya existía una mención profética de que el diablo, el enemigo de Dios, que se llama Diablo y Satanás, había puesto en su corazón establecer su trono en dirección del norte. El norte, vamos a llamarle celeste, pero también el norte específico. Pérgamo tenía una característica, que estaba en un lugar conocido como Anatolia. Anatolia es parte del Asia Menor, es una península exactamente al norte de Israel. Esa península, por un lado, las aguas del Mar Negro exactamente por el lado norte de esa península, hacia donde estaba Pérgamo. Y esa península estaba al lado norte de Israel. En cuanto al sur y al oeste, recibía aguas del Mediterráneo. Obviamente, al este, pues ya era una conexión con el continente asiático. Pero bueno, vamos a más allá del punto geográfico. Es importante, sí, dentro de ese punto, es que estaba al norte de Israel. Y el lamento más que profecía que leemos en Isaías, dice, ¿cómo caíste? Está hablando de la caída. El Señor Jesucristo lo ratifica, dice, yo veía a Satanás caer como un rayo. Allí en Lucas 10 menciona eso, el Señor Jesucristo, versículos 19 en adelante. Y entonces vemos cómo hay una relación. Es el ángel caído, es el diablo, es Satanás, que una vez expulsado del cielo de Dios, busca establecer un lugar, busca poner su trono en un lugar. Isaías ya lo había previsto también dentro, más que de esa profecía, dentro de ese lamento, diciendo, voy a poner mi trono en el norte. Vemos muchas situaciones dependiendo de nuestra posición geográfica. Para uno sería el Canadá, aquí en América, Rusia, en otras latitudes del mundo, pero no era exactamente ese norte, sino el norte de Israel. Para el reino de las tinieblas, entiendo yo, es una posición estratégica estar dominando el norte. Así que Pérgamo, al norte de Israel, cumplió con lo que ya habíamos visto anteriormente, con lo que Isaías había ya mostrado, y allí se encontraba. Bendito nuestro Dios. Allí vamos a encontrar a un hombre cuyas características y cuyo testimonio sobresale. No deja de llamarme la atención, como observamos en la semana pasada, solamente se mencionan dos nombres propios. Uno, Jezabel, que más bien se refiere a un espíritu. Y posiblemente a una persona de carne y hueso que hacía la función o servía a ese espíritu. Pero una mención directa
absoluta de un nombre, de una persona, de un cristiano, solo existe esa mención. No se hizo referencia al nombre de los ángeles. No se hizo referencia a ninguno otro, excepto Juan, que escribía, y nuestro Señor Jesucristo, que dictaba, que daba la palabra que debía compartirse. Antipas, habíamos visto algo acerca de él en la semana pasada. Él vivía en ese lugar, Pérgamo. La iglesia es bien importante. ¿Por qué tomé dos partes y posiblemente otra más? No, posiblemente. Va a haber una tercera parte para hablar sobre la iglesia de Pérgamo. Porque creo que es el reflejo del siglo XXI. Porque estoy convencido que de alguna manera el siglo XXI repite las circunstancias, pero ahora a nivel mundial, repite las circunstancias que había en Pérgamo. De tal suerte que la iglesia, a pesar de estar rodeada totalmente por cultos idolátricos, por lugares idolátricos, a pesar de que la gran mayoría de las personas en este lugar eran adoradoras de Satanás, eran adoradoras de ídolos, y especialmente de Satanás, porque él tenía allí su trono. Y porque, por decirlo de alguna manera, era también el lugar de su morada. Podemos decir que no había en este tiempo, años 60 a 70 aproximadamente. Algunos sitúan en los 92, 90, pero vamos a hablarlo dentro del primer siglo, finales del primer siglo, para no hacernos allí de algún conflicto por causa de la datación exacta. En ese tiempo y en ese lugar era una ciudad dedicada prácticamente en su 100% a la adoración a ídolos. A donde se levantaba sus ojos, allá había un templo idolátrico. Todo lo que se hacía en esa ciudad, a tal grado que era la capital del mundial del satanismo, a tal grado que todas las personas, su actividad principal era rendir culto al enemigo, rendir culto al príncipe de la potestad del aire. Florecer una iglesia en esas circunstancias no era fácil. Florecer una iglesia en ese lugar fue un gran desafío. Y hay lugares semejantes. No podemos hacer una comparación de este lugar de donde transmitimos. Pero sí puedo decirles que hubo una gran resistencia. Prácticamente es de los últimos lugares alcanzados por el mensaje del Evangelio en la República Mexicana. Uno de los lugares más con mayor hostilidad, con mayor resistencia a la predicación del Evangelio. No podemos decir que sea la cuna o la capital o el lugar donde está el trono de Satanás, pero algo muy cercano a eso sí sucedía en este lugar. Quizás por eso también nos identificamos con esta narrativa, con esta historia. Bendito sea el Señor. Ser cristiano en Pérgamo era estar arriesgando la vida los 365 días del año. Era estar arriesgando la vida cada hora, cada minuto, cada segundo. Era vivir desafiando todo lo que había en derredor.
no había una sola área. Por un lado, el culto satánico, idolátrico. Todo culto idolátrico es satánico. Sin importar lo maquillado, sin importar lo bien presentado. El ídolo. Ídolos son ídolos. Algunos los pintan grotescos, con figuras de dragones. Otros lo pintan como una apacible mujer con sus manitas así, en posición de orar, con su rostro inclinado, sus ojos tristes, sonrientes, o más bien como suplicantes. De tal manera que cuando la gente ve eso, se enternece. Estos ídolos pretenden representar al Señor clavado en una cruz. Y la gente lo ve y se conmueve. Pero idolatría es idolatría. Sin importar si el ídolo representa un demonio o sin importar si el ídolo representa lo que la gente dice, que es un santo. Ese era el punto y sigue siendo ese punto. Bendito sea el Señor. En esas circunstancias, perdón, tuvimos una interrupción de sonido, ya lo recuperamos. En esa circunstancia, aún se destacó un hombre, Antipas. No le estamos dando la gloria al hombre, sino estamos viendo cómo es la vida de un cristiano que se decide a enfrentar las potestades, los principados del reino de las tinieblas, enfrentarlos con valor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente hago una mención como repaso. ¿Qué simboliza Antipas? Antípater, la abreviación de significa tres cosas, básicamente. Una, no en su etimología, sino en razón de su testimonio de vida, se le ha puesto la interpretación de testigo fiel, porque así también lo declara el mismo Señor Jesucristo. En su etimología quiere decir a la imagen de Dios, o alguien que refleja la imagen de Dios. Y en el sentido directo, quiere decir uno que va contra todo. Y voy a privilegiar en esta reflexión la tercera acepción. Uno que va contra todo. ¿Lo puedes repetir conmigo para que quede más grabado? Uno que va contra todo. Incluso contra alguien que le antecedió, Herodes Antipas. Ese Herodes Antipas nos narra el Evangelio, que fue el que mandó la ejecución, el asesinato de Juan Bautista. Y también fue asesinado por causa de proclamar la verdad. En el caso de Juan, porque señaló el pecado del emperador, dijo: no te es lícito hacer lo que estás haciendo. La mujer con que tú tienes ahora no es tu mujer. En otras palabras, está diciendo: eres un adúltero. Realmente no fue asesinado por eso, solo fue encarcelado, pero hubo una mujer que lanzó ante Herodes Antipas. Dijo: ¿qué quieres? ¿Con qué te voy a compensar? Pongo a tu disposición la mitad de mi reino. Y aquella mujer dijo: no, yo no quiero eso. Yo no quiero ni una hectárea, por decirlo. Todo lo que pides.
quiero la cabeza de Juan Bautista. Como el reino de las tinieblas se las arregla para buscar la muerte. En este caso, una persona muere por manos de Antipas. En el segundo caso, Antipas muere, aunque no es la misma persona, sino un cristiano. Muy bien. Antipas, vamos a ver un poquito de su biografía. Y hago el reconocimiento de que la mayoría de los datos que se han tomado para esta biografía son propiedad de la Fundación Antipas. Hay una fundación así que se llama Antipas Testigo Fiel. Es una fundación cristiana que precisamente dedicada a promover esto, a motivar al pueblo de Dios a ser fieles, sin importar la persecución ni ninguna de esas otras cosas. ¿Qué nos dice esto? Bueno, antes de ver su biografía, es importante que sepamos algo. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, una segunda carta, el capítulo 3, versículos 10 al 12, los invito a que lo busquen en su Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 12, dice: Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Ícono, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Pablo advirtiendo a Timoteo: ¿tú quieres vivir piadosamente? ¿Tú quieres vivir en santidad? ¿Tú quieres vivir imitando la fe, mi fe, la fe del apóstol? Te advierto una cosa: vas a sufrir persecución. Pero esta advertencia no solamente es para Timoteo. Esta advertencia es para todo cristiano. Se debe saber esto. A pesar de que estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Y el mundo sigue estando bajo la potestad del enemigo. No todos los habitantes sobre la tierra. El mundo es aquel grupo de personas que se opone a Dios. A eso se le llama mundo. Y el enemigo sigue comandándolo. Y esta es una lucha, hermanos, sin cuartel. No hay un solo segundo que esta lucha no esté presente. Entonces el cristiano es advertido, igual que Antipas: todos los que quieren vivir piadosamente va a sufrir o va a padecer persecución. Persecución que solamente se soporta cuando verdaderamente se ama a Cristo. Personas, cuando se sienten perseguidas, huyen porque quizás buscaban un interés personal, porque quizás su acercamiento a Dios y al Evangelio obedecía a razones ajenas. Próximamente también vamos a hacer una serie muy importante acerca de los 10 mandamientos. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es el beneficio? Y en parte, esto que estamos viendo tiene que ver con el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Anticipando un poquito el tema, estamos trabajando y perfeccionando para presentar algo bien fundamentado. Pero el primer punto es tener una identidad. O sea, identificarnos con nuestro Dios.
No decir, bueno, yo tengo como Dios principal a Jehová, pero considero un Dios secundario. Y si no puedo, si considero un Dios secundario, claro que... No. Yo tengo una identidad y un Padre. El primer mandamiento me dice tener una identidad propia. Lo primero que tiene que hacer un cristiano es identificarse como tal, como hijo de Dios. Alguien que no tiene esta identidad no va a soportar los embates del mundo. Segundo propósito es la lealtad. La lealtad al reino, cuando habla, y es bien importante, esto que voy a señalar en este momento, pues es una particularidad. Los 10 mandamientos no se dirigen a una segunda persona o tercera persona en plural. Los mandamientos están dirigidos en segunda persona del singular. ¿Qué quiere decir segunda persona del singular? Están dirigidos directamente a mí. Dígalo conmigo, están dirigidos directamente a mí, no a un grupo. No dice, no tendrán. Dice, no tendrás. Entonces, cuando nosotros tenemos la identidad clara, definida, de quién es nuestro Dios, y cuando nosotros tenemos bien definida a quién es nuestra lealtad, obviamente el reino de las tinieblas se nos va a venir encima. Obviamente el reino de las tinieblas se va a oponer a todo lo que hacemos. Cuando esta identidad no está bien establecida, bueno, la persona, en muchos lugares, yo hablo de la zona donde nos movemos, pues tienen un sinnúmero de señores. Señor San Juan, Señor San Isidro, Señor San Judas, y también un montón de señoras, señora de San Juan, señora de Guadalupe, señora de tantos. O sea, no tienen una identidad. El cristiano tiene una identidad. ¿Lo puedo repetir también conmigo? El cristiano tiene una identidad. Y lo primero que identifica que Dios busca de nosotros es nuestra lealtad. Y no tendrás otro. Te vas a identificar exclusivamente conmigo. No podemos tener, por ejemplo, 2 padres. Tenemos un padre, nada más. Tenemos un Dios, nada más. Nuestra lealtad no se reparte entre personajes de tal tipo. Tenemos una lealtad a nuestro Dios, nada más. Hago esta mención porque estoy convencido de que este varón Antipas tenía esa convicción. Él no se dio a las presiones. A la iglesia en Pérgamo no se dio. Alguna parte de ellos sí bajó la guardia, se dejó llevar. Pero la iglesia en general se mantuvo firme. Bendito nuestro Dios. ¿Cuál era el problema de la iglesia? Que los cristianos se rehusaban, se negaban a presentar o a ser partícipes de la presentación de sacrificios a todos esos dioses paganos. Que los cristianos se negaban rotundamente a comparecer ante el trono de Satanás y honrarlo. Y la gente decía, aquí todos lo hacemos. Sí, todos lo hacen, pero nosotros no. La amenaza era, la mínima, era ser exiliados, o sea, expulsados de
Pérgamo y no volver nunca jamás. La segunda opción que tenía era morir. Las opciones eran doblar su rodilla ante el trono de Satanás, ser expulsados de la ciudad o ser asesinados. Gran situación la de este varón. Fue apresado 2 veces y en la segunda fue ejecutado. El volcán lo llevaron preso por causa de su predicación, por causa de pararse en las plazas públicas y decir, no, Zeus no es Dios. Y por decir, ese lugar donde están allí no es morada de Dios, es el altar. Ese es el trono del diablo. Ese es el trono de Satanás. Ustedes lo tienen por lo más sublime, pero es lo más aborrecible que puede haber delante de Dios. Esto, como en cualquier lugar, causó la furia, primeramente, y luego la frustración de aquellos sacerdotes paganos que hasta ese momento tenían el dominio absoluto, el dominio total de las personas. Ellos decían cualquier cosa y la gente obedecía. De repente empiezan a decir, tienen que estar todos los habitantes de Pérgamo a las 4 de la tarde frente al altar de Zeus, porque se le va a honrar. Y aquellos sacerdotes notaban que eran menos las personas que acudían. ¿Por qué vienen menos ahora? Porque ese Antipas los ha convencido. Porque ese Antipas les ha metido la idea de adorar a otro Dios. ¿Cómo hace esto posible? ¿Quién es ese Dios? El Dios Todopoderoso. El Dios que no puede ser reducido a una imagen. No puede. También hay gente que dice, pero es la imagen de Dios. No, la imagen de Dios es el cristiano que vive en santidad. Pero la imagen real, verdadera de Dios, no hay con qué se represente a Dios. No hay una sola forma de reducirlo a un pedazo de yeso, a un pedazo de oro, de plata, de plástico, de cartón. No hay forma. Toman preso a Antipas, lo liberan exigiéndole que deje de predicar, como lo hicieron con Pedro. Y creo que el razonamiento de Antipas debió ser semejante al de Pedro. Varones, hermanos, díganme ustedes si es correcto obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Creo que fue el mismo razonamiento de Antipas. No está escrito en la Biblia. Pero yo estoy convencido que dijo, ustedes me pueden prohibir, pero yo voy a obedecer a mi Dios. Así que la primera vez fue por eso. La segunda vez que lo toman fue por eso, pero Antipas añadió algo a su predicación que enfureció más todavía a los sacerdotes paganos, a los sacerdotes de esos cultos. Es que según esta biografía, Antipas empezó a echar fuera demonios. Personas que habían estado ante esos altares y que habían sido poseídos por demonios. Antipas oraba y ellos eran libres. Los demonios salían huyendo. Y entonces empezó a haber liberación y los sacerdotes ya no podían tener el dominio y el diablo ya no podía tener el dominio absoluto de la ciudad. Así que vamos por Antipas. Lo toman preso por segunda vez. Lo llevan al templo de Artemisa, el segundo lugar.
uno de los templos menores, lo encierran, lo meten en un becerro o un toro de bronce, hueco por dentro, lo meten ahí y acto seguido ponen ese toro sobre una fogata, de tal manera que se le calentaba la panza al rojo vivo. Prácticamente nunca nadie pudo soportar eso. Era parte de los castigos y le decían, ¿sigues creyendo en tu Dios? Sí. Muchos no. El César es Dios. Y ya salían por otras razones. Pero meten a Antipas por razón de predicar el Evangelio, por razón de echar fuera demonios. Reniega de lo que haces. No reniego. Hasta que Antipas cerró sus ojos. Lo hizo de una manera semejante a Esteban, orando por sus verdugos, orando por la iglesia también, para que fuera fortalecida. Esa era la vida. Podemos entender ahora la primera razón de una frase. Cuando ya iban a arrestar a Antipas por segunda ocasión, sus compañeros decían, Antipas, el mundo entero está contra ti, está en tu contra. Y él dice, no puede ser de otra manera, porque yo estoy contra el mundo. El cristiano, este es un fiel reflejo de lo que un cristiano auténtico es. No, entonces vamos a bajar el volumen porque le molesta a la gente que prediquemos de Cristo. No vamos a abandonar la predicación de las consecuencias del pecado porque la gente se ofende. No, vamos a ya no hablar tanto de la santidad porque la gente se siente mal, se siente ofendida. Antipas dijo, no. Yo sé por qué todos están por qué todo el mundo está contra mí. ¿Pero por qué, Antipas? Porque yo estoy contra el mundo. Él no dijo, yo estoy contra la gente. Él no dijo, yo estoy contra los cristianos. No dijo, yo estoy contra la iglesia. Yo estoy contra el mundo. Este mundo dominado por Satanás. Yo estoy en contra de su dominio. Y estoy en contra del mundo. Y estoy en contra de su rey. Y esto lo decía enfrente al trono mismo de Satanás, donde tenía el total y absoluto control. Pero no, Antipas no termina allí. Es importante señalar también que Antipas fue contra algunos en la iglesia. Pastor, el hermano Antipas, contra algunos en la iglesia, sí. Contra dos grupos que el Señor Jesucristo señaló. Dice, ustedes tienen allí a los que siguen la doctrina de Balaam. O sea, también era celoso de la pureza de la iglesia. Así como tenía una lucha tremenda, continua contra el reino de las tinieblas, así también él tenía un celo por la santidad, por la pureza del mensaje del Evangelio, por la santidad y pureza de la iglesia. Esas iglesias grandes, no, esas iglesias chicas en número. Son las chicas. Las que se hacen grandes son por otras razones. ¿A qué se oponía? A los que tenían la doctrina de Baal. Y también el Señor se oponía a esa doctrina. ¿Cuál era la doctrina? Vender lo que recibieron de gracia.
negociar con el ministerio. Balaam sabía que era malo maldecir a Israel, pero le pagaran bien. Y varias veces intentó maldecir a Israel, sin éxito. Es triste. Así como hay una tremenda oposición al Evangelio en el siglo XXI, en casi todo el mundo, donde el diablo ha estado establecido, se mueve libremente el diablo. Pero también hay aquellos que dice la Escritura que son manchas en nuestro ágape. Aquellos que venden por dinero lo que recibieron por gracia. No quiere decir que el ministro de Dios no reciba de la iglesia que ministra. No está diciendo eso. Está diciendo que necesito una oración. Estuve en un lugar donde por una parte sentí mucha tristeza y por otro lado se me encendió mucho el celo. Yo no soporté y me salí. Dijo el hombre que habló allí, yo no puedo decir pastor. No era pastor, no, era un invitado. Y dije, mire, vamos a orar. Los que quieren oraciones de $1,000 van a pasar aquí. Los que quieran una oración de $500 van a pasar aquí. Los que quieran una oración de $100 van a pasar acá. Los que quieran oraciones de menos de $100 no se molesten en pasar. Oraciones de $1,000. Y la gente pasaba. Pero antes de pasar al lugar, tenía que depositar $1,000 en una bandeja. Si no depositaba los $1,000, no podía pasar. Igual en los 500. Si no depositaban los $500, no podía pasar. Y decían, una persona que íbamos juntos, dice, pues a ver si alcanza una de $50. Le digo, mire, no se deje engañar. El que tiene el don o el que tiene el llamado de ministrar no puede poner eso. Y tiene que dar de gracia lo que recibió de gracia. Es cierto, debe haber alguna manera de compensarle, pero no vender lo que recibió de gracia. El segundo aspecto ante el cual se enfrentó Antipas es que Balaam enseñó a los hijos de Dios a fornicar. Un gran libertinaje sexual. Gente fornicando y ministrando. Gente cayendo en los peores vicios sexuales y siendo partícipe. Y Balaam dijo, no. Un cristiano, un pastor, no puede vender lo que recibió de gracia. No. La perversidad sexual no es parte de la adoración a Dios. Segundo grupo que se presentó, los nicolaitas. Los dominadores del pueblo, esto quiere decir nicolaitas. Los que vencen al pueblo o la victoria del pueblo son las dos acepciones. Incluso yo me voy más por la segunda acepción. ¿Qué es esto? Es algo como la democracia, pero en la iglesia. O sea,
Aquí no se hacen lo que dice Dios, aquí se hace lo que decimos la mayoría. O aquí no se hace lo que dice el pastor. Aquí se hace lo que decimos la mayoría. La segunda sección es personas con elevados privilegios que oprimen a la iglesia, oprimían a la iglesia. Ananías también se levanta contra Antipas se levanta también contra eso. La iglesia no puede contaminarse con eso. Al principio de la sola escritura ha traído una gran bendición a la iglesia, porque había y sigue habiendo el concepto popular. O sea, pero ¿cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Dice, no, la verdad es también la tradición. Y la verdad es también las resoluciones o los dictados del colegio apostólico de la fe. Se me olvidó ahorita cómo se dice correctamente. Pero los grandes líderes de la religión dicen, aquí va a establecer este dogma de fe. Si tiene base o no base en la escritura, eso no importa. De alguna manera, ellos dicen, no es la Biblia teniendo autoridad sobre la iglesia, sino la iglesia teniendo autoridad sobre la Biblia. Se levantan tipos, el hombre no tiene autoridad sobre Dios. El hombre no puede modificar en nada la voluntad de Dios. Y hay momentos que llegar a esa firmeza. La voluntad de Dios no se cuestiona, se obedece. Las doctrinas bíblicas no se ponen a consideración, se obedecen, se viven. En concordancia con lo que hablamos del primer mandamiento. Primeramente nos da identidad, pero también el mandamiento es la prueba de nuestra lealtad. Sabemos que todo lo que Dios dice es bueno, que su voluntad es agradable y es perfecta, y que su fin máximo es la bendición del ser humano a través de su palabra. A eso se enfrentó. Así que voy a la respuesta de Antipas y también a la parte final orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Antipas, el mundo entero está en tu contra. ¿Lo entiendo? Porque yo estoy en contra del mundo. Como cristianos, no estamos en contra de la gente. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino con la corrupción del mundo, hablándose como mundo, la ejecución de la obra o la implantación de la voluntad del maligno. Siempre dice, sí, es que todos los seguidores del diablo están contra ti. Sí, porque yo estoy en contra de todas las obras del diablo. Porque yo estoy en contra también de todos aquellos que dentro de la iglesia la están contaminando, haciendo negocio, vendiendo lo que recibieron de gracia, permitiendo la depravación sexual, entre otras cosas. Para mí es increíble que luego a veces sale en tal lugar, tal congregación, hizo un matrimonio gay o lésbico. Y las dos mujeres o los dos varones son pastores. Los casan, hombre con hombre, y luego los ungen pastores. Antipas dijo, eso no puede ser, eso no puede suceder. Él lo reprendió, él lo señaló.
Esas son las razones de Antipas. Está contra toda obra del diablo, contra todo lo que el reino de las tinieblas significa, está en contra. Es estar en contra. Y también es oponerse a la corrupción, oponerse a los intentos de corromper la iglesia del Señor Jesucristo. Sin lugar a dudas. O más bien no quiero rectificar. Creo que hay un alto grado de porcentaje que también los nicolaitas aprobaron la muerte de Antipas. Hay un alto grado de porcentaje que también los que tenían la doctrina de Balaam apoyaron la muerte, apoyaron la ejecución de Antipas. Pero eso es el cristiano, es figura de lo que un cristiano debe ser. ¿Pueden repetirlo conmigo? Antipas es figura de lo que todo cristiano debe ser. Oponerse y enfrentarse al mundo. Declarar su lealtad absoluta al reino de los cielos. Su identidad es Cristo. Nuestra identidad es Cristo. Nuestra lealtad es Cristo y su reino. Podemos hablar mucho más, pero creo que ha sido suficiente. Hoy, hermanos, estamos viendo una situación tan semejante. Hoy estamos viendo cómo el cristiano que quiere servir a Dios, que quiere vivir piadosamente, cada vez encuentra más persecución, cada vez encuentra más oposición. Entendemos que la iglesia, cuando busca vivir en santidad, cuando busca agradar a Dios, siempre va a haber gente que va a impedir eso, que va a querer introducir, vamos específicamente, la doctrina de Balaam, el negocio eclesiástico, la doctrina de los nicolaitas. Que cada quien haga lo que quiera, ignorar la Biblia. La Biblia está allí, pero nosotros aquí decidimos qué se hace y qué no se hace. Con razón estaba contra todos. Y con razón estaban contra él. Bendito el Señor. Sin embargo, fue el único. La única persona mencionada por nombre dentro de las 7 iglesias fue Antipas. Y el Señor Jesucristo no se equivocó. El Señor Jesucristo tuvo bien cuidado de dejar testimonio y de darle un lugar privilegiado en las páginas de la Biblia. Un lugar privilegiado en su reino. Y creo yo que como Pablo, Antipas pudo haber dicho: la hora de mi partida ha llegado. He terminado la carrera. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Solo me espera la corona de justicia que el Señor, juez justo, me dará a mí y a todos los que aman su venida. Mi oración: que cada uno de nosotros seamos un Antipas. Que cada cristiano sea un Antipas. No que estoy deseando que mueran sacrificados como mártires. Y si así es un gran privilegio. Estoy deseando que se levante el cristiano en contra de las corrientes del mundo. Que se levante el cristiano en contra de los que quieren corromper la iglesia. Que se mantenga firme en su lealtad a Cristo. Y si el precio es la vida, hay que darlo. Bendito sea el Señor. Vamos a orar en esta noche. Bendito Dios y Padre,
En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vimos que la victoria de la iglesia en Pérgamo no fue una victoria fácil, no fue una victoria sencilla. Hoy hemos visto, bendito Padre, de una manera especial. Lo señalamos porque usted, mi Dios, lo señaló también en la Sagrada Escritura. Hizo una mención especial de este varón. Y nosotros hoy hacemos lo mismo, una mención especial. Por esa determinación de tener una identidad y no flaquear. No negar su identidad ante nadie. Por grandes que fueran las presiones, aún teniendo el mundo religioso en su contra, aún teniendo el mundo político en su contra, y aún teniendo parte de la iglesia que se había corrompido en su contra, él se mantuvo firme, él se mantuvo fiel. Oh, santo es su nombre. Permita, oh eterno Dios, que este ejemplo pueda ser seguido de cada uno de nosotros. Y aún esa palabra que se le atribuye según sus biógrafos. Oh, eterno Dios. Antipas, todo el mundo está contra ti. Sí, porque yo estoy contra el mundo. Oh, bendito Padre, bendiga a mis hermanos aquí en este lugar. Bendiga a mis hermanos en las redes sociales. Para igual que Antipas, Señor, nos mantengamos en nuestra firmeza, en la lealtad y en la pureza de la predicación del Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así vamos a despedir la transmisión con la bendición apostólica. Ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la participación de su Santo Divino Espíritu esté y permanezca con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén.